Existen 7 peleadores de UFC que personifican a la perfección las 7 virtudes celestiales. Estas son un conjunto de cualidades morales que son consideradas esenciales para la vida espiritual y ayudan a superar las tendencias pecaminosas. Cuando hice hace 2 meses el video de peleadores como pecados capitales, sabía que tendría que hacer esta contraparte en algún momento, pero lo que no sabía era que iba a durar más de 2 meses decidiendo quién iría en cada puesto por lo complicado que fue escoger al peleador más indicado. Comenzando por la castidad. La castidad no se refiere solo a abstenerse del sexo como muchos creen. A nivel filosófico y espiritual es el dominio propio, la capacidad de mantener el control sobre los impulsos, deseos y pasiones, mantenerse fiel a los principios y propósitos de vida. Y creo que no existe un peleador que personifique mejor esta virtud que Khabib the Eagle Nurmagomedov. En los 8 años que duró la carrera de Khabib en la UFC, nunca pidió una pelea por dinero, fama o venganza. Al ser alguien tan ortodoxo y devoto a su religión, nunca le faltó el respeto a nadie y mucho menos habló de la vida personal de los demás. Incluso cuando Tony Ferguson comenzó con su declive, decía que no iba a comentar nada ya que su vida personal era su problema y que no estaba bien hablar de eso. No bebe, no va de fiesta, no presume de sus lujos, ni siquiera es alguien que dice groserías, o por lo menos no tantas. This is number one bullshit. Ni siquiera le gusta andar en moto y de hecho se enojó con Islam por esto mismo. Incluso cuando ocurrió el accidente en el avión, que por no hablar inglés fluido, lo querían quitar del asiento que estaba al lado de la salida de emergencias, lo cual es mentira porque Khabib sí sabe hablar inglés fluido. En esa situación mantuvo el control, no fue a preguntarle de forma irónica a la azafata si sabía quién era, para que se diera cuenta que era alguien famoso. Y también tener en cuenta que Khabib es uno que puede viajar en primera clase o incluso en un jet privado, y no lo hizo para no dejar a sus compañeros de equipo solos. Durante su carrera siempre priorizó su legado y el sueño de su padre antes que sus propios deseos. Por eso mismo, después de perderlo en 2020, al anunciar su retiro dijo que había comenzado este camino por él, pero como en ese momento ya no estaría a su lado, no tenía ningún propósito continuar su carrera, y la sellaría cuando le prometería a su madre que jamás volvería a pelear. Y así ha sido desde entonces. Ahora se dedica a ser entrenador de Islam, Umar y Usman y otros de su equipo para que puedan así todos alcanzar el sueño de ser campeones algún día. Las pocas veces que se le ha visto un poco molesto fue en su careo contra Abel Trujillo y bueno, aunque después de toda la peste que habló Conor era normal que se alterara un poquito. Después de esto tuvo la humildad para admitir que fue su error, que tuvo un comportamiento errado y procedió a disculparse con todo el staff de UFC. Y hablando de humildad, esta es la siguiente virtud. La humildad es el reconocimiento de las propias limitaciones y debilidades, una actitud de modestia, sencillez y apertura a la perspectiva de los demás. Stipe Miocic es considerado el mejor peso pesado que ha tenido la UFC en su historia, esto por defender su título en 3 ocasiones consecutivas, siendo la mayor racha de defensas en el peso pesado. Y aún así, nunca se le ha escuchado llamarse a sí mismo el GOAT, tampoco exigía respeto del resto, ni se quejó públicamente cuando la UFC le pagaba poco. Recordemos que en las oportunidades recibió menos dinero que su retador, como en los casos con Alistair Overeem, Junior Dos Santos, Dana White. No dejaba de adular al hombre hecho de chocolate, haciendo ver a Stipe como un segundón. Todo esto fue mientras que a la par trabajaba como bombero. El tipo era bombero de día y campeón de la UFC de noche. Un crack. Cuando rompió el récord de defensas en el peso pesado contra Ngannou, en vez de regocijarse en su victoria y decirle a todos sus haters que se jodan, dijo esto. Se enfrentó a Jon Jones. Jones había dicho que Stipe había hablado mierda de él y de sus hijas, pero Stipe nunca lo mencionó. Maybe if I talk a little bit more shit and be a little more crazy, but that's not how I am. I got 2 kids, like just trying to, raise my kids right. I want my kids to wake up and be like, look at my dad, he's a fucking asshole. Y gracias al esfuerzo aplicado durante años fue que Stipe logró coronarse como el GOAT de los pesos pesados, algo que también demostró el siguiente peleador. La diligencia es la virtud del esfuerzo constante, la dedicación minuciosa y la voluntad de hacer el trabajo, incluso cuando nadie está mirando. Alexander Volkanovski aseguró el puesto de la diligencia en este video, después de haber ganado por segunda vez el título del peso pluma contra Diego López, recuperándose de los 2 KOs tan brutales que tuvo en sus últimos combates. Rompiendo la maldición que existe, que un ex campeón mayor de 35 años no podía recuperar el cinturón. Por esto mismo muchos pensaban que ya debía retirarse, que volver a pelear después de recibir 2 KOs con 36 años y contra un león joven como Diego López era la fórmula perfecta para perder nuevamente. Pero esto fue algo que a Volka se la sudó. Se esforzó al máximo para recuperar el trono que se le fue arrebatado de las manos, y con todo en contra lo logró recuperar. Desde el inicio de su carrera en las MMA era subestimado por todos por ser alguien bastante bajito de 1,70
1,68 m. Al debutar en el peso welter se dio cuenta que la diferencia de altura era muchísima, por eso decidió bajar el peso ligero y luego el peso pluma. En su primer combate contra Max Holloway nadie pensaba que le iba a ganar, ya que Max se venía arrasando con toda la división, pero esto no sería impedimento para Volkanovski, el cual lo venció no una, ni dos, ni cuatro, sino en 3 ocasiones, siendo la tercera en la que dejaría clarísimo quién era el mejor entre ambos. Cuando perdió contra Islam e Ilya no dio excusas, admitió que ambos fueron mejores que él, solo se enfocó en el trabajo duro para ser el rey nuevamente, mostrando mucha paciencia en el proceso, la cual es la siguiente virtud. La paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. La habilidad para hacer cosas pesadas o minuciosas. El saber esperar cuando algo se desea demasiado. ¿Cuántas veces puedes caer antes de ser considerado acabado? Esta es una frase que define muy bien a Charles Oliveira, actualmente de la UFC, el mayor finalizador de la compañía y el próximo campeón de los pesos ligeros para los que creen que le ganará a Ilia Topuria. Ilusos. Pero una época donde The Bronx era conocido por ser alguien mentalmente débil, alguien que se rendía al momento de recibir mucho castigo. Nadie pensaba que podía ser campeón algún día, pero después de que Charles viera este video motivacional se puso las pilas. Esperó 9 combates para que le dieran una oportunidad titular, en una compañía donde te olvidas y pestañeas 2 veces. Charles Oliveira esperó, mejoró, evolucionó a Dustin Poirier y a Justin Gaethje. Perdió contra Islam Makhachev, su revancha no la pudo obtener por un corte en la ceja, siguió esperando, perdió contra Arman Tsarukyan y luego de derrotar a Michael Chandler por segunda vez, ahora está nuevamente a las puertas de ganar el campeonato, sin quejarse en redes, entrevistas, ni siquiera cuando le quitaron el título por fallar media libra en el pesaje, ni siquiera así se alteró. Simplemente siguió esperando la oportunidad para después tomarla. Por este motivo, Charles Oliveira es el ejemplo perfecto de paciencia. Que ahora que me di cuenta, Charles podía representar cualquier virtud de este video, ya que el tipo es muy buena gente, lo cual hace que no tenga haters, algo que ya cubro en este video de aquí arriba, de peleadores que prácticamente tienen 0 haters. Y aparte que también Charles Oliveira es conocido por donar dinero a las comunidades necesitadas en Brasil, algo que el siguiente peleador desde el inicio de su carrera ha estado haciendo. La caridad es llevar a cabo una acción solidaria de forma desinteresada hacia una persona necesitada. Cuando piensas en caridad, probablemente no te imaginas a alguien con tatuajes, con la cara ensangrentada y que ha estado en situaciones como estas. Dustin Poirier y su esposa Jolie crearon en 2018 The Good Fight Foundation, una fundación benéfica sin fines de lucro, la cual ayuda a comunidades en Luisiana dando apoyo alimenticio, en educación, atención médica y en accidentes ocurridos por desastres naturales. Algo que también se le agrega es que desde hace varios años Dustin subasta sus kits de pelea, la camiseta, los guantes, vendas, shorts, a eso se refiere con kit. En 2017, después de darle una paliza a Eddie Álvarez, subastó su kit de pelea. El mejor postor dio $5,100, los cuales fueron a Second Harvest Food Bank, el cual es un banco de alimentos que recoge, almacena y reparte alimentos donados a organizaciones que ayudan a personas necesitadas. Hizo lo mismo cuando peleó contra Anthony Pettis. El dinero recaudado se destinó a la familia de un oficial de policía fallecido de Lafayette and the Acadiana Outreach Center. El kit que usó en su primera pelea contra Justin Gaethje lo vendería y con ese dinero compraría 500 mochilas escolares para niños en su ciudad natal. Y el caso más conocido de sus donaciones fue en su pelea contra Khabib. Después del combate, ambos dijeron que venderían sus kits de pelea para la fundación de Dustin. Poirier recaudó $60,200 y Khabib $100,000 por la camiseta que le regaló Dustin y el resto de su kit de pelea. Y Dana White emparejó el resto haciendo un total de $200,000 que fueron donados a The Good Fight Foundation, siendo esta una gran demostración de bondad, lo cual si fuera una persona definitivamente es el siguiente peleador. La bondad es la inclinación o tendencia natural del ser humano a hacer el bien, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesite de forma amable y generosa. En un mundo donde Conor McGregor mostró que hacer trash talk es el boleto a la fama y existen muchos intentos de peleadores que intentan copiarlo como Colby Covington, el Wonderboy se destaca por ser la aguja en el pajar. El tipo desde que inició su carrera en la UFC y en el momento que grabo este video nunca ha hablado mal de nadie, ni tampoco se ha quejado de decisiones controversiales como la derrota que tuvo contra Darren Till y Tyron Woodley, y es alguien que siempre se le ve una sonrisa en la cara. Incluso después de noquear o ser noqueado, va a darle la mano a su rival en señal de respeto por el combate. Y siempre ha reconocido el alto nivel de sus rivales. También me di cuenta que Stephen Thompson es inmune al trash talk después de la vez que Colby Covington insinuó que era un pedo. Definitivamente Wonderboy es un tipazo, que a pesar de las derrotas mantiene una templanza firme, siendo esta la última virtud del video y la que llevó al siguiente peleador a ser el mejor de la historia.
La templanza se define como el autocontrol voluntario, cuando una persona se abstiene de la venganza practicando la misericordia y el perdón. En pocas palabras, es el control absoluto de uno mismo. GSP, aparte de ser el mejor peleador de todos los tiempos, aquí te explico por qué lo es y por qué Jon Jones no puede serlo. Por ser alguien que nunca se ha dejado llevar por su ego, en un mundo donde todos hacen trash talk, él se reservaba y hablaba desde el respeto, tanto con peleadores, entrevistadores y fans que dudaban de él. Después de sus derrotas contra Matt Hughes, Matt Serra y la controversial pelea contra Johnny Hendricks, muchos dudaban y hablaban mierda de él. ¿Y qué fue lo que hizo? En vez de escudarse en las excusas y explicaciones de por qué perdió como Ronda Rousey, solo aceptó que fueron mejores que él en esos combates. Y como no, tiene la humildad de admitir que existen otros peleadores como Demetrius Johnson o Jon Jones que son mejores que él, cuando le preguntan si él sí considera el GOAT, respondiendo que no, que ese es un título que él no se lo puede dar, que se lo tienen que dar los fans, pero que desde su punto de vista le parece que los GOAT son los peleadores anteriormente mencionados. Jamás perdió el control, ni en la jaula, ni fuera de ella. Por eso hay que tener en mente que la templanza no es debilidad, es fuerza en estado de reposo, y George la convirtió en su mayor arma para ser el mejor peleador de todos los tiempos. Pero ¿quién crees que es el mejor ejemplo de las virtudes que ya mencioné? Déjamelo en los comentarios. Si quieres ver más videos como este, análisis y críticas objetivas de la UFC, sígueme por aquí abajo. Acá arriba te dejaré un video explicando por qué Islam Makhachev es el peor libra por libra que ha tenido la UFC hasta el momento. Y sin más nada que agregar, Special Saxo y la siguiente.